Consejo Nacional Electoral. El presidente de Venezuela, Edmundo González, fue recibido con honores de Estado en el Palacio de Carondelet por su homólogo Daniel Noboa. Conversaron sobre la migración venezolana y cómo recuperar la democracia. La Corte Constitucional declaró ilegal la detención con cárcel de 3 días para los conductores que excedían los límites de velocidad porque la considera desproporcionada. En la segunda entrega sobre los problemas urgentes del país que esperan al siguiente presidente, Televistazo muestra la cruda realidad carcelaria. La sala del Tribunal Contencioso Electoral rechazó la recusación de una jueza y ya no tiene impedimentos para sesionar y resolver sobre la destitución de los consejeros de participación de la Liga Azul. 58 de cada 100 trabajadores ecuatorianos están en la informalidad, según el último reporte del Instituto de Estadísticas y Censos. 2 vuelos con 201 deportados llegaron a Bogotá esta mañana tras haberse superado el impasse entre Donald Trump y Gustavo Petro, y el régimen colombiano asegura que ningún inmigrante tiene antecedentes judiciales. Cientos de habitantes en Napo, Guayas, El Oro y Azuay organizan mingas comunitarias o contratan fumigación privada para impedir la propagación del dengue en sus territorios. Buenas tardes, iniciamos con la información este martes 28 de enero de 2025. Hoy Edmundo González llegó al Ecuador, fue recibido con honores de jefe de Estado. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, Estefi. Amigos, bienvenidos. Así es, entre los planes de González estaban reunirse con el presidente Noboa y un encuentro con la comunidad venezolana. González, con honores en Ecuador. La mañana de este martes, parte del centro histórico de Quito permaneció cercado por la visita de Edmundo González. Alrededor de 3.000 venezolanos llegaron desde varias provincias hasta la Plaza Grande. Adriana Bermeo con un resumen de la jornada. El Palacio de Gobierno en el centro histórico de Quito amaneció cercado y de gala. 2 banderas tricolor se colocaron en sus balcones, bordearon Carondelet y una alfombra roja se extendió en el pasillo externo. Fue la antesala de la llegada del presidente de Venezuela, Edmundo González, que está en Ecuador y que fue recibido con honores de jefe de Estado por Daniel Noboa. Desde la madrugada de este martes se extremaron las medidas de seguridad. El palacio fue cercado 2 cuadras a la redonda por 1.500 uniformados entre policías, militares y agentes metropolitanos. Se establecieron 9 puntos de seguridad. Solo se podía ingresar a la Plaza Grande por 2 de ellos, la García Moreno y Sucre y la Chile y Guayaquil, donde se colocaron detectores de metales. A las 6 de la mañana empezaron a llegar ciudadanos venezolanos, no solo los que viven en Pichincha, también delegaciones de otras provincias. Una emoción muy grande poder compartir con el verdadero presidente de Venezuela, que es Edmundo González. Bueno, para nosotros representa la esperanza de esta lucha que a través de tanto tiempo hemos tenido y que en este momento sabemos que tenemos en nuestras manos la verdad. La espera se hizo liviana al son del tradicional alma llanera. También se entonaron Viva Venezuela y el himno de ese país que se escucharon por los altoparlantes de Carondelet. 4 horas después, la espera terminó. Edmundo González llegó al palacio unos minutos después de las 10 y a las 11:30 salió al balcón de Carondelet a saludar a sus compatriotas. Junto al presidente Noboa, la canciller Gabriela Sommerfield y su esposa. Hoy juro solemnemente ante ustedes como legítimo presidente de la República de Venezuela. Que no descansaré
que no cumpla con esa histórica encomienda. Ese es el mandato soberano que me dieron casi 8 millones de ciudadanos. Fue un discurso corto, de 10 minutos. Después, Edmundo González abandonó el balcón para continuar con la agenda que estaba previsto que termine a las 12:45, pero tiene una hora de retraso. Y Edmundo González fue recibido con honores de jefe de Estado en el Palacio de Carondelet. El presidente Daniel Noboa y su homólogo venezolano prevén dar declaraciones sobre su encuentro. Paul Romero cubre la agenda de actividades de los mandatarios. Paul, cuéntanos cuál es el panorama en la Plaza Grande y ahí en el Palacio de Gobierno. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. En este momento la canciller Gabriela Sommerfeld está dando lectura del decreto ejecutivo mediante el cual en este momento el gobierno nacional está imponiendo la condecoración a la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Él está sentado junto al presidente Daniel Noboa aquí en el Palacio de Gobierno en el Salón Amarillo. González y Noboa se reunieron de forma reservada por unos minutos en el despacho presidencial y luego salieron juntos al balcón de Carondelet para saludar a los venezolanos que llegaron a la Plaza de la Independencia. La agenda continuó con otra reunión en el Salón de Gabinete con la participación de 8 ministros de Estado, entre ellos la canciller y los ministros del Frente de Seguridad y Política. La comitiva de Venezuela está integrada por 5 personas, su esposa Mercedes López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, además también delegados del partido 20 Venezuela. Noboa en este caso le dio la bienvenida y resaltó la presencia de González en Ecuador, quien el gobierno en este caso reconoce como legítimo presidente de Venezuela. En unas cortas declaraciones, el presidente dijo que la visita oficial de González al país es para fortalecer la democracia en la región. El presidente venezolano agradeció la invitación del gobierno y expresó su gratitud por la recepción de miles de venezolanos que en este caso llegaron al Palacio de Carondelet. Después de esta condecoración, los mandatarios darán una declaración de prensa en donde no habrá acceso a preguntas y así luego pasará la comitiva a un almuerzo oficial que ofrece el gobierno ecuatoriano a la delegación venezolana. Este es el informe, compañeros. Como una permanente amistad hacia el pueblo ecuatoriano, que es deseo del gobierno nacional exteriorizar. En Ecuador ya no se sancionará con prisión a un conductor por exceder los límites de velocidad. La Corte Constitucional tomó la decisión, determinó que la privación de libertad era una medida desproporcionada, pero seguirán vigentes algunas sanciones. Conozca cuáles son. El exceso de velocidad en las vías del país seguirá siendo sancionado. La Corte Constitucional determinó que lo único que se eliminará es la sanción con cárcel de 3 días, previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Esta es la respuesta que la Corte dio a una demanda de inconstitucionalidad presentada por André Benavides el 5 de agosto de 2024. El abogado hizo la consulta a la Corte porque en Quito había operativos de control de velocidad y se amenazó con prisión a quienes incumplieran la norma. La Corte determinó el pasado 9 de enero y anoche envió la sentencia al demandante, que la prisión es una medida que vulnera el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución, y consideró que pueden existir sanciones menos restrictivas. Y en ese sentido, no es que se está solapando el cometimiento de estas infracciones, no es que se está generando una situación de impunidad para aquellos que violentan los límites de exceso de velocidad. Las multas siguen vigentes por exceder los límites de velocidad. Para vehículos livianos, motocicletas y camionetas, en la zona urbana el límite máximo es de 50 km por hora y el rango moderado llega a 60 km por hora. En las vías perimetrales o periféricas el límite es de 90 km por hora y el rango moderado va hasta 120. Para transporte público y vehículos pesados, el límite en la vía urbana es de 40 km por hora y de 50 km por hora el rango moderado. En las vías perimetrales, el límite máximo de velocidad es de 70 km por hora y el rango moderado llega a 100 km por hora.
La sanción para quienes excedan los límites de velocidad dentro del rango moderado incluye una multa del 30% de la remuneración básica, $141. Si pasa este límite, la multa es de un salario básico y la reducción de 10 puntos en la licencia. La sentencia de la Corte es de cumplimiento inmediato y obligatorio. Llegaron hoy a Colombia los deportados desde Estados Unidos tras la crisis diplomática entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Son 200 ciudadanos, entre ellos decenas de menores de edad. Algunos afirman que fueron arrestados por las autoridades migratorias al momento de pedir asilo. El informe con Ileana Suárez. Esta mañana aterrizaron en la base de Bogotá aviones de la Fuerza Aérea Colombiana con 200 migrantes que fueron deportados desde San Diego, California y El Paso, Texas. En el grupo de repatriados hay al menos 26 niños. El presidente colombiano Gustavo Petro publicó un mensaje en X con fotos tomadas durante el vuelo, resaltando que estaban sin esposas y luego los mostró bajándose del avión. Este hombre denunció malos tratos y burlas contra hombres y mujeres mientras esperaban detenidos. No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todo estábamos como criminales, o sea, hubo personas, pues hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos. Otro de los viajeros, que se identificó como Andrés, contó que fue deportado desde la ciudad de El Paso, pero no formaba parte de los colombianos que viajaron en los aviones militares que Petro desautorizó aterrizar el domingo. ¿Usted estaba allá hace cuánto? 12 días. Pues encerrado. Nos dan de comer normal, bien, no hubo mucho problema. El canciller de Colombia, Luis Murillo, expresó que los repatriados no tienen antecedentes penales. Según datos de la ONG Witness at the Border, con sede en Texas, Estados Unidos envió a Colombia 475 vuelos de deportación de migrantes desde 2020 a 2024, durante la presidencia de Joe Biden. En breve, el último informe del INEC revela datos sobre la situación de los trabajadores en el país, donde, por ejemplo, 58 de cada 100 de ellos están en la informalidad. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. En la segunda entrega de los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno, les contamos que controlar las mafias carcelarias, eliminar las masacres entre presos y sicariatos a funcionarios de las prisiones son tareas que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Diego Puente con un reporte. Diez bandas criminales tienen el control de la distribución de la droga en el interior y fuera de las cárceles. Sus enfrentamientos han provocado 492 muertos en 18 masacres desde el 2021. El control militar ha reducido esos episodios, pero no los ha erradicado. En La Roca ha habido incluso ataques con drones que se posaron con explosivos en su techo. El año pasado, las mafias mataron a 3 directores de prisiones y a 8 de los 2.710 guías. Ese número de celadores es insuficiente y se requieren, según estándares internacionales, al menos 400. En las prisiones hay 31.263 presos y según el servicio carcelario SNAI, el hacinamiento es del 13.5%. En Cañar, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Guayas, la sobrepoblación carcelaria supera el 50%. Por falta de recursos desde el 2022, no hay dinero para la preparación y contratación de guías, tampoco para la dotación de chalecos y armas antimotines. La inversión en tecnología como escáneres para controlar el ingreso de armas, droga y dinero es inexistente y los controles son manuales. Esta deficiencia se nota incluso en las regionales, donde están presos de alta peligrosidad. Hay deficiencia de sistemas de videovigilancia, porque los presos destruyen las cámaras y están dañados los sistemas automáticos de cierre de puertas. Los guías volvieron a usar cadenas y candados para encerrarlos, pero solo en los pabellones a los que pueden entrar.
El año pasado sí aumentó a 182 millones el presupuesto global para el sistema de rehabilitación, pero el 92% de ese dinero se destinó a la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad y al pago de salarios y gasto corriente. A pesar de la construcción en curso de 2 cárceles en Santa Elena, los problemas se mantienen porque otras prisiones ya no ofrecen garantías mínimas de seguridad y deben dejar de usarse. Esto ocurre con la penitenciaría en Guayas, que es la más violenta del país, o la cárcel de Ibarra, que funciona en una casona antigua en el centro de esa ciudad. El censo penitenciario hecho por el servicio carcelario determinó que solo 1 de cada 3 presos tiene acceso a actividades de rehabilitación con talleres, lectura, deportes, cultura o enseñanza técnica. Al resto no le interesa o no accede a esas actividades. El SNAI, que está a cargo de las cárceles, es una institución inoperante que requiere la ayuda constante de las fuerzas del orden para enfrentar la crisis con estados de excepción. La respuesta del próximo gobierno debe ser integral. Según los expertos, se requiere más inversión para infraestructura y personal para garantizar el control interno que permita dividir a los presos por tipo de condenas y no por bandas. La otra medida es desarrollar sistemas de acceso que impidan el ingreso a las cárceles de dinero, armas y drogas para las mafias que las controlan. Según los expertos, se necesitan cambios legales y administrativos para dar más fuerza y poder de ejecución al SNAI. Debe convertirse en un ministerio para que emita políticas públicas que pueda ejecutar, con acceso al Ejecutivo para operar rápidamente soluciones. Sin esos cambios, el control de las cárceles por las mafias continuarán y con ello la masacre entre prisioneros y los sicariatos a los directivos a cargo de las prisiones. El problema carcelario está en el radar de los candidatos a la presidencia. 14 de los 16 incluyen soluciones para enfrentar la crisis, entre ellas la construcción de más cárceles, más personal y recuperar su control. No proponen cómo hacerlo ni con qué recursos. Esta noche, en la tercera entrega de la serie Los problemas del país que esperan al próximo mandatario, Televistazo presentará la situación de la generación eléctrica, que es crítica, como el país lo comprobó durante los apagones. En Archidona, en Napo, 400 habitantes se han unido en mingas comunitarias para limpiar espacios públicos y frenar la propagación del mosquito del dengue. Mientras en Tena, brigadas realizan fumigaciones intradomiciliarias en los barrios con mayor concentración de casos. Elizabeth Quesada con más detalles de estos procedimientos. Con palas, machetes y escobas, 400 habitantes de Archidona, en Napo, se organizaron en mingas comunitarias para frenar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Distribuidos en 39 grupos, limpiaron maleza y eliminaron desechos en 13 sectores clave. La jornada se centró en parques, el malecón y áreas como la perimetral, donde recogieron plásticos, botellas y llantas que sirven de criaderos para los mosquitos. 100 aspirantes de la Escuela de Formación de Policía y estudiantes de 5 unidades educativas se unieron a las tareas. 2 retroexcavadoras también se sumaron a la tarea, removiendo lodo, escombros y abriendo zanjas para evitar que el agua se estanque. Mientras tanto, en Tena, brigadas del Ministerio de Salud y el municipio recorren los barrios más afectados con fumigaciones intradomiciliarias. 3 técnicos con una bomba de malatión, un insecticida usado para controlar mosquitos, trabajan de 17 horas a 21 horas en sectores como San Jorge, Gil Ramírez Dávalos y Eloy Alfaro, donde se concentran los casos. En el Hospital José María Velasco Ibarra se habilitó un área exclusiva para pacientes con dengue, equipada con 20 camas para atender a los afectados. Según el último informe del Ministerio de Salud, este año en Napo hay 606 casos de dengue. Tena encabeza la lista con 528, seguido de Archidona con 71, Quijo 5 y Arrosemena Tola 2. Por ahora, las campañas de limpieza continuarán implementándose en las zonas rurales de Napo, reforzando el esfuerzo colectivo para frenar el avance de esta enfermedad. De igual forma, para evitar infectarse de dengue, comunidades de Guayas, El Oro y Azuay toman la iniciativa de hacer mingas de limpiezas para destruir criaderos de mosquitos, incluso contratando compañías de fumigación privada. Diego Cuenca describe las acciones.
para evitar la proliferación de mosquitos que causan dengue. Comunidades en Guayaquil se juntan para limpiar áreas donde se pueden formar larvas, como la acumulación de agua, en plantas o en recipientes que están al interior de cada domicilio. En el sector Unión de Bananeros, en el sur de la ciudad, sus habitantes se organizaron para gestionar una fumigación privada, debido a que las opciones caseras ya no funcionan. Cerramos las ventanas, pues quemamos palo santo también. En promedio, una compañía de fumigación privada cobra $40 por desinfectar una casa, mientras el municipio habilitó 6 cuadrillas, cada una de 6 personas, que para fumigar se despliegan por los sectores más vulnerables de la ciudad en el día y en la noche. En la provincia de El Oro también se realizan mingas en barrios, que están rodeados de maleza y agua emposada debido a las lluvias. En el cantón Santa Rosa, 100 habitantes de la ciudadela El Cisne se organizaron para extraer montes y con escobas recolectaron botellas plásticas y otros artículos. Además, destruyeron criaderos de mosquitos. En Azuay, las autoridades detectaron que en los alrededores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba hay zonas vulnerables a la proliferación de mosquitos. Por eso, en 4 sectores de Cuenca ejecutan fumigaciones contra los zancudos. En Ecuador, 58 de cada 100 trabajadores se encuentran en la informalidad y el empleo adecuado sigue a la baja. El último informe del INEC revela que 28 de cada 100 ecuatorianos son pobres, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Para los ecuatorianos, conseguir un empleo sigue siendo un dolor de cabeza y lograrlo es cada vez más difícil. Así lo revela el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. En diciembre de 2023, 3.1 millones de personas tenían un empleo pleno, es decir, que laboraban 40 horas a la semana y ganaban al menos un salario básico. Pero a diciembre de 2024, la cifra cayó a 2.8 millones de personas, el número más bajo desde marzo de 2023. Las consecuencias se reflejan en el subempleo y la informalidad. 1.8 millones de trabajadores estaban en el subempleo en diciembre de 2023, es decir, con menos de 40 horas de labores a la semana y con ingresos menores al salario básico. Pero al cierre de 2024, el número subió a 2.1 millones de ecuatorianos. Además, 58 de cada 100 trabajadores están en la informalidad. En cuanto al desempleo, según el INEC, la tasa bajó en el mismo periodo de 3.4% a 2.7%, una diferencia estadística que, según el informe, no es significativa. Y esta situación influye en los índices de pobreza. A diciembre de 2024, 28 de cada 100 ecuatorianos estaban en esta condición, con ingresos familiares per cápita menores a $91.43, mientras que 12.7 de cada 100 ecuatorianos viven en pobreza extrema, con ingresos familiares per cápita menores a $51.53, que no cubren ni de cerca el costo de la canasta básica. Más adelante en Televistazo, el Tribunal Contencioso Electoral tiene su pleno para resolver la causa contra los miembros de la denominada Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana. El Tribunal Contencioso Electoral tiene su pleno completo para resolver la causa contra los miembros de la denominada Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana. Francisco Garcés informa que la recusación contra la jueza Ana Abril fue negada. El Tribunal Contencioso Electoral negó la recusación en contra de la conjueza Ana Abril y con esa decisión dejó integrado el pleno que ahora debe resolver la causa por infracción electoral en contra de Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Francolor, miembros principales del Consejo de Participación, y de la suplente Biel Capárraga, integrantes de la Liga Azul identificada con el correísmo. De esta forma, el tribunal podrá tomar la decisión definitiva sobre la destitución de los funcionarios por una infracción electoral al haber hecho campaña política auspiciados por la Revolución Ciudadana. En este caso, en primera instancia, el juez contencioso Fernando Muñoz los sancionó con la destitución y una multa de 70 salarios básicos. Tras la apelación, el tema pasó al pleno del tribunal, en donde se debe tomar la decisión definitiva, la que fue temporalmente suspendida por la recusación a Abril. Ese recurso fue planteado por Augusto Verduga el 18 de enero. Acusó a Abril de perjurio y de enemistad manifiesta.
Argumentó que ella fue elegida asambleísta alterna en el 2017 y eso le impedía ser parte del Tribunal Contencioso Electoral. En el trámite de la recusación, Abril demostró que renunció a su puesto de asambleísta suplente en febrero de 2019 sin haberse principalizado. Por tanto, no estaba inhabilitada para ser jueza del TCE. Además del Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional observa las actuaciones de Saltos, Verduga, Franco Lor y también de Nicole Bonifaz, quienes pueden ser destituidos por haber incumplido una de sus sentencias que les impedía nombrar a Raúl González como superintendente de bancos. Y también son sujetos de una investigación en la Fiscalía por simulación y usurpación de funciones públicas por una denuncia planteada por el superintendente de bancos Roberto Romero. El Consejo de Participación Ciudadana acumula procesos de selección mientras se debaten conflictos internos que responden a los intereses de los grupos políticos a los que pertenecen sus integrantes. El organismo que se suponía empoderaría a la ciudadanía arrastra una deuda que afecta a la institucionalidad del país y no hay soluciones a la vista. Lejos está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ser lo que se dijo que sería. La verdad es que nunca lo fue. Desde su origen fue un ente cooptado por la política, enfocado únicamente en la facultad de designar autoridades en el país. Y ni siquiera en ello ha sido competente el Consejo porque el conflicto lo superó. Desde 2019 no ha habido un solo titular de ese organismo que haya terminado su periodo. Todos han sido removidos, destituidos y hasta encarcelados. A ello se suma la lucha interna por cooptar las instituciones, por hacerse de los organismos de control, que ha devenido en un bloqueo que afecta a la institucionalidad del país. Las poquísimas designaciones de autoridades que se han dado están siempre acompañadas del escándalo, de denuncias de incorrecciones y manipulación en los procesos. Los políticos representados en el Consejo, si no se logran imponer, se dan por bien servidos, bloqueándolo todo. El resultado de esto es un país que se maneja con autoridades prorrogadas o con subrogantes, esperando a que los consejeros algún rato pongan en orden sus intereses para conformar las comisiones de selección o para dejar de obstruir el trabajo de las que ya se constituyeron. Por eso, el país tiene un Consejo de la Judicatura que este 29 de enero debería estar renovado, pero ni siquiera tienen completas las ternas. Tendría que haber un nuevo fiscal general del Estado el 8 de abril, pero la convocatoria al concurso de méritos y oposición aún no se ha hecho. Y eso no es todo. Está pendiente la renovación del Consejo Nacional Electoral, cuyos vocales concluyeron su periodo en noviembre del año pasado. La renovación parcial del contencioso electoral, postergada desde el 2022. La selección del titular de la Defensoría del Pueblo, la designación de 9 integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, de 25 representantes de la sociedad civil en los consejos nacionales para la igualdad, de 2 delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras. Lo peor de todo es que no hay soluciones a la vista a las dinámicas de ese organismo que inmoviliza al país, que impide el fortalecimiento de las instituciones, que desfigura la democracia. Jordania anunció que continuará con un puente aéreo intensivo para enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entregarán suministros médicos, alimentos, entre otros insumos a los palestinos. La ayuda será enviada durante 8 días en 16 vuelos de helicópteros que aterrizarán en el sitio de Kisufim, en el área de Palestina, de Carará, y se entregará al personal del Programa Mundial de Alimentos que trabaja allí en Gaza. Jordania comenzó una operación de puente aéreo para colaborar con Gaza en noviembre del 2024, enviando 7 toneladas de ayuda a bordo de 8 helicópteros. Hezbollah rechazó el acuerdo entre Israel y Líbano para extender la tregua y amenazó con nuevos ataques. Aunque Estados Unidos aseguró que el cese al fuego se extendió hasta el 18 de febrero, Hezbollah exige la retirada inmediata de las tropas israelíes del sur del país, pues el plazo inicial venció.
El acuerdo de alto el fuego de 60 días entre Hezbollah e Israel expiró el domingo, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que negoció con las autoridades del Líbano una retirada tardía de sus tropas, lo que provocó la protesta del grupo de milicianos. No aceptaremos la prórroga del plazo de retirada israelí, ni siquiera por un día. Tienen que retirarse según la tregua inicialmente acordada, dijo el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem. Pero los soldados israelíes aseguran que los extremistas han intentado romper los bloqueos de carreteras para avanzar contra ellos y que continuarán en el sitio hasta que el ejército libanés se despliegue en la zona y tome el control. El domingo, el Ministerio de Salud del Líbano informó que soldados israelíes mataron a 22 personas y dejaron 124 heridos, entre ellos civiles que intentaban regresar a sus hogares. El ejército israelí admitió haber hecho tiros de advertencia cuando un vehículo con bandera de Hezbollah se dirigía a ellos. Temen una emboscada en el norte del país, similar al atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. La embotelladora europea de Coca-Cola en Bélgica anunció el retiro masivo de productos debido a una concentración de clorato demasiado alta. Se aplica a latas y botellas de vidrio distribuidas desde finales de noviembre en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia y Luxemburgo. La medida incluye a los productos Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fusti, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss y Trópico. Según la web de la Comisión Europea, el clorato en la alimentación proviene de los desinfectantes con cloro que son utilizados para el tratamiento de agua y en la transformación de alimentos. Ahora revisamos el clima. Esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 18 y los 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 11, considerado extremadamente alto. También se pronostican lluvias. Y en la costa las temperaturas variarán entre los 28 y 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto, y según estos datos del INAMI se recomienda usar bloqueador, no exponerse directamente al sol. Elecciones 2025. Paralelamente a los discursos y a los recorridos, los candidatos ponen en práctica sus estrategias de campaña en las redes sociales. Esto es lo que han publicado en las últimas horas. Sobre un lienzo quisiera pintar. A veces a la campaña hay que restarle monotonía y Carlos Rabascal parece estar consciente de eso. Tanto que con la ayuda de la inteligencia artificial le hizo una leve modificación a la foto oficial de los candidatos en el debate. Es que bailar siempre da resultado en redes. O una mirada sexy a la cámara también puede servir. A propósito, Daniel Noboa aprovechó esta vía digital para desear feliz cumpleaños a su candidata a la vicepresidencia. ¿Y la plata? ¿Dónde está? En sus cuentas de Instagram, de TikTok, los candidatos suelen, además de contar sus programas de gobierno, tratar de mostrar su lado más personal. Yo no me quería casar con usted hasta después de las elecciones. Jimmy Jairala hace un escuchamos pero no juzgamos junto a su esposa. Escuchamos pero no juzgamos. Vengo de un barrio privado de agua, privado de servicios básicos. Y Pedro Granja se va hasta el barrio donde creció. Nosotros, cuando somos hijos de una lavandera... Señor Rafael Correa. Y aunque él mismo no sea candidato a nada, Rafael Correa está presente en las redes de varios candidatos. De él habla Víctor Arauz. Con el eje principal del caos, todo lo posible... De él habla Jorge Escala. Pero para que regrese a la cárcel... Rafael Correa. De él habla Henry Kronfle. Un acto de justicia. Para esta fecha, los equipos de campaña exprimen su creatividad para generar impacto en las redes, que la cuenta regresiva empieza ya a hacerse sentir. El
El CNE informó que la entrega del material electoral está dentro del cronograma. En los próximos días decidirán si se suspende el proceso en Venezuela, donde no se ha podido entregar los paquetes. Fabiola Santana con los últimos detalles de cómo se desarrolla el calendario para los comicios del próximo 9 de febrero. A 12 días de las elecciones, el 47% del material electoral está distribuido. Las delegaciones del exterior y de 13 provincias ya tienen los kits. Las 11 restantes los recibirán entre el 30 de enero y 7 de febrero. Manabí y Los Ríos el 30 de enero. Imbabura y Carchi, 1 de febrero, Santo Domingo y Esmeraldas, 3 de febrero, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi, el 5 de febrero y Pichincha, el 7 de febrero. Al CNE le preocupa lo que ocurre con Venezuela, donde hay 10.000 empadronados. Pese a la ayuda de la Embajada Suiza, 2 funcionarios de la Cancillería ecuatoriana no han logrado ingresar para recibir el material electoral en Caracas. Los vocales analizarán suspender allí el proceso. Venezuela, al igual que México y Nicaragua, rompió relaciones con Ecuador por la expulsión de Jorge Glass de la embajada mexicana. Tomaremos la decisión en el Pleno si se hace o no se hace. Sin embargo, ustedes van a poder observar que están listos los paquetes aquí. En México sí habrá elecciones con la ayuda de la embajada suiza. En Israel no, por el conflicto regional. Por lo tanto, el procedimiento está en marcha. Diana Atamaín y Enrique Pita, interrogados por los periodistas, respondieron sobre el cometimiento de posibles infracciones electorales. Atamaín reconoció que se investigan casos en El Oro, Santo Domingo y Guayas. También indagan sobre el rol del MIES en la entrega de cocinas de inducción y dijo que de haber indicios, el CNE los denunciará al TCE para que, de considerarlo, establezca sanciones. Debido a secuestros y otros delitos, autoridades estadounidenses elevaron el nivel de alerta de transitar por 4 ciudades del estado de Tamaulipas, en México. Esta es una zona de alta concentración de migrantes, entre ellos ecuatorianos, que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos. Bessie Granja con el reporte. La alerta fue emitida por la Embajada de Estados Unidos en México. Por el incremento de tiroteos y explosivos, autoridades de ese país no recomiendan viajar a 4 ciudades del estado de Tamaulipas, que son Vallehermoso, Río Bravo, San Fernando y Reynosa. Aunque esta última constituye un paso obligatorio para los migrantes que intentan cruzar hacia territorio estadounidense, entre ellos ecuatorianos. La alerta se emite luego de que este lunes, en una localidad de Tamaulipas y donde se detectó el paso de indocumentados, se registró un ataque de civiles contra elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de México. Los videos fueron compartidos por el vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivares. En el informe también se advierte a los ciudadanos que eviten transitar por caminos secundarios de los 4 municipios, pues en ellos se detectaron artefactos explosivos artesanales. Actualmente en Reynosa, miles de indocumentados, entre ellos ecuatorianos, están varados en refugios temporales que están llegando al máximo de su capacidad. Allí organizaciones civiles tuvieron que implementar más campamentos para recibir a los deportados. Transportistas pesados responsabilizan a los jueces de liberar a los sospechosos de robos, asaltos y secuestros en carreteras. Ellos pidieron al Consejo de la Judicatura sanciones contra los funcionarios que concedieron la libertad a pesar de existir pruebas. Diego Puente con el reporte. Me subieron en una camioneta, me taparon la cara y me llevaron. Me botaron al piso, me golpearon, me sangraron, me tomaron videos. A mis familiares mandaron esos videos. Esconde su rostro para evitar represalias de las mafias. Es un transportista pesado que fue secuestrado hace un año cuando llevaba una carga de adoquines de Quito a Quevedo. Pasó 12 horas atado y fue golpeado constantemente. Y cuando a mí me iban a liberar, llevaban ya 2 personas más secuestradas de 2 camiones más. Es uno de los conductores de transporte pesado que llegó a Quito este martes para reclamar por fallos judiciales que beneficiaron a miembros de bandas que asaltan a camioneros. Según los representantes de este sector, algunos jueces liberan a delincuentes que fueron capturados en flagrancia. Presentaron 5 casos a los que hicieron seguimiento durante este mes, pero estiman que el problema es general y que la liberación bordea el 80%. Vemos cómo los grupos organizados están incidiendo sobre la decisión de los operadores de justicia.
no se está trabajando en defender la actuación y el trabajo de todos los ecuatorianos. Dicen que en el anillo vial de Quevedo, las vías de la Troncal, la carretera Babahoyo-Santo Domingo, se mantienen los ataques armados contra transportistas pesados y roban los vehículos, la mercadería o cometen secuestros extorsivos. En los grupos de WhatsApp que crearon los conductores como un mecanismo de defensa, se comparten fotos y videos de lo que viven en las carreteras a diario. Así se alertan. Coleguita, llegando al Porvenir, nos trancaron bala. Aquí va con 3 panitas, de ahí no le dimos paso, loco, trancaron bala, nos siguieron. Cogieron y se bajaron con fusiles a coger a un camión GH. En este momento, ahorita. Según sus estadísticas, los ataques bajaron desde que la policía y los militares escoltan convoyes de camiones en las noches y se establecieron islas de seguridad para descansar. De asfalto, ruinas y ternura están hechos los caminos. Es la exposición que se inauguró en la Alianza Francesa de Guayaquil. Dibujos e instalaciones del artista Arely Suárez y estará abierta hasta febrero. Estefanía Arias con un recorrido por la muestra. Para esta artista, las paredes son elementos urbanos en constante transformación. Ahí la razón del por qué las utilizó como su lienzo, para plasmar lo cotidiano, la niñez y la ciudad. De asfalto, ruinas y ternura están hechos los caminos. Es la exposición de la artista Arely Suárez, que se inauguró en la Alianza Francesa de Guayaquil, en la sede del centro. 30 dibujos y 7 obras de instalación que reflexionan sobre el paisaje y las emociones. Como digo, junto estos paisajes oníricos, con estos personajes tiernos, como creando una atmósfera que representa una ciudad tal vez un poco más amable, una ciudad un poco más calmada. Yo estos niños los vengo pintando en la calle bastante tiempo ya. Estos personajes de alguna manera reclaman su espacio, ¿no? Y como son así tiernos, me gusta pensar que son una especie de abrazo visual para todo el caos que a veces vivimos en la ciudad. La muestra gratuita estará abierta hasta el 21 de febrero, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde.